Bueno, Juanjo, pues acabas de volver a publicar tu libro de La respuesta está en el alma, por Ediciones Istar Lunasol. Tú eres médico, has trabajado toda tu experiencia profesional en el Hospital del Rosell de Cartagena. Sí. Entonces, ¿cuál era tu relación o tu consideración de estas experiencias, si habías tenido? No tenía ninguna consideración sobre estas experiencias. Lo único que sí te había en mí una inquietud, pero esto venía desde la adolescencia. Desde la adolescencia empecé a plantearme, ¿no?, que este mundo no es justo. No es justo porque no es lo mismo ser príncipe que mendigo. No es lo mismo ser nacer que morir. No es lo mismo que a veces ni llegar a nacer. No es lo mismo morir joven que morir mayor. Todo es diferente. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? ¿Esto a qué se debe? Porque esto no es justo. O sea, todo depende de la familia y del seno donde naces. Pero cuando ya me enfoco en la carrera de medicina, yo ya me entusiasmo con mi carrera, me vuelco en la carrera, de hecho, inicio lo que hubiese sido la especialidad de ginecología, pero la dejo ya casi cuando ya estaba terminado, ¿no?, para empezar, la dejo y la cambio por la medicina de emergencias. No sé por qué hay algo que me atrae hacia el momento crítico, hacia el momento de la muerte. Y me atrae porque, en el fondo, ahora me doy cuenta que en mi interior había una pregunta que yo no era consciente y era: ¿qué pasa después de la muerte? Ahora sé que estaba latente, ¿no? Y ahora sé también que es una pregunta que, si nos remontamos al origen de ella, nos remontamos al origen de la humanidad. ¿Cómo yo me encuentro con esta terapia? Pues me encuentro con esta terapia de esta misma forma, ¿no? Cuando me presenta este hombre que te decía antes, este empresario me regala un libro. En el libro hablan de hacer regresión desde el vientre materno al momento actual. Bueno, yo fui a ver aquella información con el instructor y, bueno, él mantenía la teoría de que las vidas pasadas no existen. O sea, yo te estoy hablando que hasta ese momento en el que yo ya estoy ejerciendo como médico varios años, como médico de urgencias, en esas situaciones críticas de la vida o la muerte, donde una intervención, ¿no?, con los reflejos adecuados puede significar poder poder sacar adelante un paciente o no, dentro de todo ese estrés, ¿no?, puede ser cuando empiezo a plantearme estas cosas, ¿no? Y hasta ese día yo no tengo ni idea de que hay mucha bibliografía, de que hay muchos libros publicados sobre regresiones y sobre vidas pasadas. Yo estaba trabajando con una paciente que el problema de ella, el origen de su problema, estaba en el vientre materno. Su problema era animadversión hacia su madre. No soportaba a su madre, incluso a veces la odia. Y su mamá tenía 80 años. Y ella 53. Y ella con 3 hijos. Y 2 casados. Y toda la vida viviendo con mamá. ¿Sí? Bueno, para hacer corto el tema, el problema fue el siguiente. Y era que su mamá se quedó embarazada de ella, estando soltera, en un pueblo de la región de Murcia. Y bueno, en aquella época era un deshonor total, ¿no? Entonces mamá intentó el aborto. Fue un intento fallido. ¿Qué pasó? Pues que esta paciente, al revivir la experiencia en el vientre materno, que recuerdo bien que no fue en la primera sesión, me parece que fue en la tercera sesión, porque a veces el paciente, cuando tiene un hecho traumático fuerte delante, intenta evitarlo, ¿no? Entonces, yo no tenía la experiencia que ahora tengo como terapeuta y le acompañaba, pero a veces me ganaban ahí, ¿no? Y tenía que aguantar a la siguiente sesión, ¿no? Hoy en día, pues, le vas acompañando y de alguna manera le empujas un poquito a que enfrente esto, ¿no? Pero bueno, aquel caso fue este, ¿no? Que encontró el origen en el intento de aborto, entonces ahí entendió todo. Fue muy bonita la experiencia, porque cuando terminó la experiencia, fíjate, ella lo comprendió absolutamente todo, hasta el hecho que dijo: bueno, ahora ya entiendo a mi mamá. Ahora entiendo a mi madre y quizá yo en esa situación hubiese hecho lo mismo. Entonces,
Yo, lógicamente, con mi mente analítica, mi mente médica, cuando acabamos y vi el resultado, le dije, bueno, por mí ya se acabó, ya puedes marchar y ya está resuelto esto, ¿no? Pero la señora me dijo, no, mira, a mí me gustaría volver a la consulta. ¿Por qué? Pues porque como me haces esa relajación que me haces, yo me voy de vuelta a casa, bueno, de maravilla. Entonces me gustaría hacer otra regresión. Y yo fue cuando le dije, bueno, pues, vale, no recuerdo, ¿no? El tiempo fueron 2 semanas o 3 que quedamos para una nueva cita, ¿no? Cuando ella volvió a esa cita, lógicamente, ahí había algo bien claro, y era que yo como médico, en mi mente, en mi hemisferio izquierdo, mi mente racional, mi mente analítica, aquello estaba resuelto. Es como si ya te han operado el apendicitis y dices, bueno, estoy aquí para que me veas el apéndice. No, mira, el apéndice no tienes. Esa era mi actitud, errónea. Ahora sé que era errónea, pero bueno, era mi actitud entonces. Y bueno, ella se puso en el diván, se recostó allí y yo pues no sabía qué decirle. Y le dije, bueno, pues retrocede al vientre materno. Fue un gozo verlo, ¿no? Porque en el vientre materno, como ya estaba resuelto el problema, ella ya se desenvolvía por allí como, bueno, con una soltura tremenda, con una paz tremenda, con bienestar, ¿no? Y yo la miraba y yo decía, bueno, pero ¿qué hago aquí, no? Estamos perdiendo el tiempo, yo pensaba, ¿no? Y en ese momento, yo no recuerdo bien qué le dije, no sé si fue, pues cuenta 3 y retrocedes un poco más atrás o retrocedes al principio, pero yo, esa pregunta, intentaba hacérsela para encauzarla al principio de su estancia en el vientre materno. Porque yo pensaba que ahí no había más, ¿no? Sí. Y cuál fue mi sorpresa cuando ya, al decirle yo esto, de pronto pone el gesto un poco rígido, con los ojos cerrados, claro, y claro, yo veo ese gesto y es un gesto de alguien que está viendo algo que no le cuadra, algo extraño, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió y le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Y fue cuando ella me dijo, estoy muerto. Imagínate, ¿no? Lógicamente mi instinto, mi reflejo fue de alerta, se encendieron las alertas en mí. Pero lógicamente me quedé mirándola y vi que su respiración era normal, su coloración era normal. O sea, yo dije, bueno, y yo pensé rápidamente, bueno, esto que dice que estoy muerto. Y como estaba perdido, le hice la pregunta más absurda, o una de las más absurdas que he hecho en mi vida. Y es decirle, bueno, querrás decir muerta. Por aquello, ¿no? Del sexo. Y dice, categóricamente y con mucha solemnidad, me dice, he dicho que estoy muerto. Y yo ahí ya dije, bueno. Ahí pensé en decirle, bueno, abre los ojos y terminamos esta historia, porque esto yo no sé de qué va. No sé, pensé muchas cosas muy rápidamente, pero como la veía tranquila, pues lo que pasa, como siempre me gusta estar observando la evidencia y estar al filo de lo demostrable, ¿no? Pues dije, bueno, voy a hacer otra pregunta más, a ver qué pasa, ¿no? Y se me ocurrió, entonces sí, un poco más dirigida, decirle, mira, voy a contar a 3, y al llegar a 3 vas a retroceder 2 días antes de este momento. Y fue contar a 3 y decirle que retrocediera, y aquella señora empezó a hablar, ¿no? Con una fluidez tremenda. Pero antes de decirle esto, que no quiero que se me pase, mi miedo, porque yo digo que tuve miedo, es que me dijo, estoy muerto, y al decirle, ¿querrás decir muerta? No, me dijo, estoy muerto, soy un niño, tengo 8 años, voy vestido de marinerito y estoy flotando en el mar boca abajo. Entonces, cuando yo le dije, bueno, estáis todos muertos, pues yo estaba, no sé si te lo puedes imaginar, yo estaba atónito. O sea, yo decía, bueno, ¿esto qué es? Y le dije, bueno, pero estáis todos muertos. Y fue cuando me dijo, dice, no, bueno, por aquí viene un marinero agarrado a un tronco, pero está muy cansado, este también se muere. Entonces fue cuando le conté lo que le dije, le propuse esto, ¿no? Cuento a 3 y retrocede, ¿sí? Y empezó con una fluidez tremenda a contarme, ¿no? Que era de Marsella, me dijo, soy de Marsella, es el año 1640, hace un día de sol espléndido, salimos de viaje en un barco, porque mi papá se dedica a los negocios de las especias, en fin, me daba todo tipo de detalles.
Y aquello curiosamente me tranquilizó. Pero me tranquilizó porque rápidamente llegué a la conclusión de que se lo estaba inventando. O sea, lo del vientre materno ya lo tenía yo superado, que era cierto, pero esto no podía ser. O sea, esto era inventado, absolutamente inventado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque yo no tenía conocimiento. Aquel día yo no sabía que existiera Brian Weiss, que existiera el doctor Grof, Stanislav Grof, que existiera Maureen Netterton, que existiera Edith Fiore, que existiera, o que existió Albert de Rothschild al principio del siglo, o el doctor Cavoli. Yo no sabía nada de esto. Y te estoy nombrando gente que tiene cantidad de libros escritos sobre terapia regresiva y sobre experiencias en vidas pasadas. Y te estoy hablando, por no hablarte de Elizabeth Kubler-Ross, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como yo en ese momento no sabía nada, pensé, esta se lo está inventando. Y dije, ¿has dicho un barco? Sí, qué bueno, porque a mí, ¿sabes?, me encantan los barcos. Bueno, ya te dije que nací en el barrio de pescadores de Cartagena, ¿no? Y mi abuelo es pescador, pues resulta que era un hombre sabio. Ya te dije que de forma autodidacta acumuló una gran cultura, pero de las artes de la mar era el número uno. Y tenía una gran vocación, ¿no? Y él me contagió esto, entonces yo, por eso me viene la afición. Entonces, claro, la época, 1640, un barco, pues de vela, seguro. Y dije, bueno, pues aquí la pillo. Mira, para no hacerte largo esto, fueron 2 horas de interrogatorio, porque aquello fue un interrogatorio, preguntándole sobre las maniobras del barco, el número de palos, las formas de las velas, la forma de atar los cabos a cubierta, todo. Y ella me respondió todas las preguntas, eso sí, sin utilizar palabras técnicas ni palabras marineras, porque desconoce. Y en la mar es un idioma, ¿no? Cuando hablas de maniobras y de tipo de barcos y demás, ¿no? Bueno, mi teoría de la fabulación se iba desmoronando. Mi gozo en un pozo, como se dice, o sea, ¿esto qué es? Porque a mí me preocupaba la pregunta que venía detrás de esto, y es la pregunta a mí mismo, ¿esto qué es? Porque aquello parecía verdad, porque no lo había pillado nada. Y además, fíjate que para ya rizar el rizo, se me ocurrió decirle, ¿dónde están tus papás? Me dijo que estaban hablando con el comandante del barco. Se me ocurrió decirle, ¿me podrías transmitir la conversación que están manteniendo? Y me la transmitió en perfecto francés, idioma que esta señora no conoce, pero en perfecto francés, que tengo que decir en honor a la verdad, que es de lo único que ella no era consciente. O sea, al terminar, ella era consciente de toda la experiencia, recordaba toda la experiencia, y además recordaba haberme transmitido la conversación, pero ella decía que en castellano, cuando había sido en francés, ¿no?